Ya me acompaña la abogada Suquillar. Gracias por estar con nosotros, licenciada, y vamos a hablar sobre estos temas de que no enfocarnos específicamente en un caso especial. Por ejemplo, el de la niña Lina Rojas o la desaparición de Aderlín, que ya van 8 meses, en los casos de violencias domésticas, sino en ese manejo, licenciada, que se le está dando a estos casos por parte de los fiscales. ¿Cómo se les podía estar investigando? Porque dejan entrever que no están haciendo de manera correcta sus trabajos. Bienvenida, licenciada, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos a todos. Bueno, la verdad es que la realidad que tenemos hoy en día es bastante preocupante. Yo creo que hay detalles que nosotros, en materia de investigación, el Ministerio Público no debería obviar y debería cumplir con todo lo que establece el procedimiento en cuanto a este tipo de investigaciones que deben ser objetivas, que no deben ser solamente buscando una finalidad por una de las partes, sino que se investiguen todos los elementos que pueden arrojar dentro de la investigación. A mí me llama poderosamente la atención y yo quiero creer que en el caso muy puntual de la niña Lina, un detalle tan importante como el hecho de que lastimosamente Lina haya sido abusada sexualmente, haya sido omitido por parte de la fiscalía, yo quiero creer que producto de el caso tan lamentable, tan doloroso, las circunstancias, el modo como le arrebatan la vida a Lina, tal vez el Ministerio Público intentó fue hacer una reserva de la carpeta. Quiero creer que eso fue lo que pasó y no que hubo una falla dentro de esas primeras investigaciones y adecuaciones, ya sea por parte del Instituto de Medicina Legal. Quiero creer que es ahí donde estuvo el detalle. Lo que sí critico fuertemente han sido las reservas que para las víctimas, en el caso de la niña Aderlí, el Ministerio Público ha tenido. Porque la norma establece que las víctimas tienen derecho. Y uno de los derechos a los que tiene la víctima es a tener ese conocimiento de qué es lo que está pasando dentro del proceso donde ellas forman parte o donde ellos forman parte. Entonces, son dos escenarios diferentes. Yo creo que todavía hay mucho más que tiene que salir a relucir y reitero, si el Ministerio Público, algunos fiscales están teniendo este tipo de conducta, yo sí creo que es tiempo que se haga una mea culpa, salgan a los medios de comunicación y valientemente pues emitan un comentario de que en algunos escenarios han tomado decisiones equivocadas. Porque, licenciada, también vemos el caso de este joven que se mantiene desaparecido del Senan, donde se hablan de tantas hipótesis, incluso una mala investigación por parte de la Fiscalía. Se ordena primeramente un archivo de expediente y luego una juez ordena reabrir ese expediente nuevamente, pero por el mal manejo que se le está dando. También lo hemos visto en los casos policivos, donde se hizo una operación gigantesca, donde se detienen a más de 25 personas y un fiscal sale multado porque no pudo demostrar la culpabilidad de esta persona. Es decir, algo estamos haciendo mal, en algo se está fallando en la preparación, no solamente de los fiscales, sino también del grupo de medicatura forense, porque, o de estos que van a recabar información, porque lo vimos en el caso de la joven que fue asesinada en la provincia de Chiriquí, donde ellos mismos mancharon o ensuciaron todas las evidencias y pisaron los lugares donde no tenían que haber pisado. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que nosotros tenemos una falencia en materia de investigación. Y tenemos una falencia porque, nos guste o no, el sistema penal acusatorio no es un sistema que es económico, es un sistema costoso. Y para poder fortalecer una investigación, un proceso, se necesita de todo ese aparato investigativo que ayude. Recordemos que el Ministerio Público tiene brazos auxiliares. Los brazos auxiliares, la Policía Nacional, Criminalística, la DIJ, ellos son colaboradores que van a apoyar en todo el proceso cada vez que se comete un acto delictivo. La realidad es, y pongo un ejemplo, yo fui parte de un proceso en el que necesitábamos una prueba de ADN y lastimosamente a nosotros
tanto Ministerio Público, en mi caso como abogada querellante, la prueba de ADN no llegó sino hasta el día antes del juicio. Entonces, por supuesto que hay una falencia, porque verdaderamente hay una problemática en materia de presupuesto. Aquí nosotros no podemos obviar que desde la Asamblea se aprueban presupuestos para todo, menos para presupuesto, lo que es verdaderamente importante. El Ministerio Público tiene falencias en cuanto a método de investigación, tienen fiscales recargados en trabajo y también tenemos el otro escenario, fiscales que al final del día, tal vez, producto de que no existe una investigación robusta, no cuentan con los elementos de investigación necesarios. Esa es la realidad. Entonces tenemos que abocarnos porque no podemos estar dentro de un proceso como lo es este sistema si no tenemos todas las herramientas necesarias. Yo sí creo que es un trabajo de todas las partes, amén de que como en todos lados existirán malos fiscales que no pueden llevar la causa con esa determinación y con ese compromiso. Licenciada Yar, Saray Pineda le saluda. ¿En realidad es solamente falta de recursos, negligencia o también falta especialización en los fiscales de nuestro país? Incluso cuando inició sus funciones el actual procurador encargado, Javier Caraballo, hablaba de una reestructuración y una remoción para poder y redistribución de fiscales para poder realizar un mejor trabajo. ¿Esto realmente se ha dado en el Ministerio Público? Bueno, yo creo que, y es una pena, esto es una crítica que le hago al gobierno nacional, que todavía el procurador sea el procurador encargado, y es en un ejemplo como este, es donde nosotros como sociedad podemos ver que no les interesa verdaderamente el tema de la administración de justicia y la competencia de delitos a quienes tienen que tomar las decisiones. El procurador sigue siendo el procurador encargado. Eso manda un mensaje totalmente negativo. Entonces yo estoy de acuerdo con usted que es un conjunto de absolutamente todas las cosas. Primero, en efecto, dentro del Ministerio Público, el procurador Caraballo ha hecho algunas adecuaciones, se han hecho cambios, hay inclusive tienen una que otra edificio nuevo, está tratando, ¿no?, de poder poner, como se dice, la casa en orden. Sin embargo, hay algo más que nos hace falta, y estoy de acuerdo, hace falta más fiscales, de repente más comprometidos, de repente más capacitados, y hace falta desnivelar la carga de trabajo que tienen algunos. Yo lo digo con propiedad. Yo he trabajado con fiscales de la mano que están comprometidos, que aún no teniendo el recurso necesario en cuanto a todo vehículo, el personal, yo he tenido fiscales comprometidos con lo que hemos logrado, que los procesos salgan adelante y penas cónsonas al tipo penal que se cometió. Pero también nos vamos a encontrar con fiscales que no tienen un verdadero compromiso más allá de la capacitación. Porque entendamos la figura de quiénes son los fiscales, cuál es su trabajo. El Ministerio Público es el ente natural investigador. Entonces, si es el ente natural investigador, nosotros no podemos tenerlo simplemente limitado. Hay que proveerle todos los mecanismos necesarios. Y eso incluye todo el aparato de investigación, fiscales comprometidos, el que no funciona o forma parte de algún, qué sé yo, que siempre y cuando se le pueda probar, entendiendo eso, y que está en malas prácticas o prácticas de corrupción, que se remueva. Pero la realidad es que es un problema integral que tiene el Ministerio Público y producto de eso vemos los resultados que tenemos y reitero, amén, de que ni siquiera tenemos un procurador en firme. Licenciada Ayar, pero en el país hemos visto que toda la negligencia le achacamos la responsabilidad a la corrupción. ¿Corrupción o negligencia? Porque este caso de las menores de edad, tanto la menor desaparecida en el área de San Miguelito, como lamentablemente la menor que falleció en la provincia de Chiriquí, a eso le podemos sumar diversos casos, tanto de temas de femicidio, de desapariciones, de droga, como casos de alto perfil también, en donde los fiscales han caído en altas negligencias. Entonces, ¿es negligencia o corrupción según su parecer? Yo estoy de acuerdo con usted. Nosotros tuvimos un caso lastimoso en el que una joven había puesto una denuncia 3 veces, tenía 3 carpetas abiertas, 3, y el Ministerio Público o los fiscales que llevaban la causa no accionaron. Y tal vez, producto de esa falta de accionar por parte de los fiscales que llevaron la causa, la joven hoy está muerta. Entonces, cuando la asesinan, es cuando
empieza todo el procedimiento y paradójicamente las 3 carpetas que ella ya tenía abierta, entonces van a su procedimiento. Yo soy del criterio que pudiera haber, aclaro, a mí no me consta ningún acto de corrupción por parte de ninguno de los fiscales con los que he trabajado, pero sí he trabajado, me ha tocado lastimosamente trabajar con fiscales que no están comprometidos y que sí hay algo de negligencia y que toman las carpetas simple y sencillamente para salir del paso. Esa es la realidad. No podemos seguir teniendo fiscales que la primera ruta a seguir sea acuerdos de pena en algunos tipos penales para que simple y sencillamente ellos tengan una estadística más. Aquí se trata de comprometer, de hacer el trabajo de la forma correcta, la investigación objetiva, y estoy de acuerdo con lo que usted manifiesta. Sí hay negligencia y por eso hay que tomar los correctivos necesarios ahora, en este momento. Licenciada Ayar, pero los acuerdos de penas, ¿cómo fueron concebidos realmente y originalmente en los códigos? Porque no era acuerdo de pena para todo tipo de delitos. Bueno, yo nunca estuvo exento para todo tipo. Los acuerdos de pena están dentro de lo que establece la norma para cualquier tipo penal. Así lo dice el Código de Procedimiento Penal. No hay delitos excluidos de la cartera o de ese catálogo de delitos porque son métodos alternos de solución de conflicto y siempre he sido muy enfática en decir esto. No estoy satanizando los acuerdos de pena. Hay tipos penales porque es que nuestro sistema judicial no puede sostener la carga inmensa en materia de procesos si algunos no son sometidos a acuerdos de pena. Eso es una realidad. No son negativos. Hay tipos penales puntuales, delitos sexuales en contra de menores de edad que no pueden ser excluidos, que tienen que ser excluidos. No podemos entrar en este tipo de penal tan grave, de tanto impacto social, a poder terminar una causa por un acuerdo de pena. Yo quiero saber qué va a pasar en el caso de la niña Lina. Soy del criterio que Lina no se merece un acuerdo de pena, sino una pena consona al horror que la menor vivió. Entonces, desde el día 1 nosotros hemos levantado nuestra voz buscando que en tipos penales puntuales los acuerdos sean excluidos. La norma ofrece ese catálogo de método alterno de solución de conflicto y está para todos los tipos penales porque hay que entender que al final no todos los procesos penales van a ir a juicio y lo que se quiere es descongestionar el sistema. Eso es una realidad, pero también la realidad es que tenemos delitos graves y que hay personas matando y violando a menores de edad que no pueden ser premiados. Pero también hay otra, 8 años de cárcel. hay otra realidad, Sí. abogada, que se ha creado este sistema era para evitar que nuestras cárceles se llenaran y que los procesos fueran más rápido, se agilizaran más, pero nuestros fiscales siguen abusando de la detención preventiva en algunos de los casos. Miren, yo soy una crítica en materia de la detención provisional. ¿Por qué? Porque la norma es clara. Existen reglas para imponer la detención provisional y aquí sí hago una crítica a la misma ciudadanía y por eso siempre hay que hacer docencia. No todos los casos la medida más rigurosa tiene que ser la detención provisional, porque si no, no hemos hecho nada y seguimos en el inquisitivo. Tiene que cumplirse con lo que establece el Código de Procedimiento Penal en cuanto a los riesgos. El delito ocasionado tiene que ser proporcional, o sea, tiene que ser algo de fuerza mayor para que verdaderamente se aplique la detención provisional. Recordemos que hay 10 medidas cautelares. La más rigurosa es la detención provisional. Por convenios internacionales, por lo que establece la norma, la detención provisional se aplica cuando ninguna de las otras medidas cautelares son eficaces. Y porque el delito tiene más de 4 años de cárcel, hay riesgos hacia las víctimas, etcétera, etcétera. Pero tampoco se puede estar emitiendo detención provisional para todo tipo penal. Siempre va a depender del escenario que hay. Todas las otras medidas, las medidas cautelares, 9, son restrictivas, menos rigurosas, pero son restrictivas.
Licenciada Ayar, la realidad es que estamos viviendo una época aparentemente caótica con esta proliferación de casos de abusos sexuales, de femicidio. ¿Cómo visualiza usted a Panamá en los próximos 5 años con un sistema que lamentablemente no está cumpliendo con la rigurosidad que se requiere en estas situaciones? ¿Qué más debemos hacer como Estado panameño? Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que debemos hacer es definitivamente someter ya, sacar de ese catálogo de métodos alternos de resolución de conflictos los acuerdos de pena para los menores de edad. Hay que trabajar mucho en materia de prevención, eso es una realidad. Cada día los casos de abusos sexuales en contra de menores de edad son más altos. La forma en que asesinan a las niñas, a los niños, son cada día mucho más altos y por tanto nosotros tenemos que tomar correctivos necesarios aquí, ahora. En ese sentido, la República de Panamá tiene que legislar ya en penas más altas, reitero, en quitar esos acuerdos de pena de los métodos alternos de solución del conflicto para que los involucrados en procesos sexuales no tengan ese privilegio, por llamarlo de alguna manera, y puedan ir a condenas que verdaderamente sean proporcionales al delito que han causado. ¿Es suficiente una mayor condena para la solución de lo que se nos viene? Porque en los próximos 5 años vamos a estar poniendo nuevamente a estos criminales en la calle. Hoy no tenemos estos crímenes seriales, pero ¿qué podremos estar viviendo en los próximos 10 años? Miren, yo soy del criterio de que en Panamá la próxima generación, por lo menos el 15%, va a ser una generación de los hoy niños que fueron abusados y que van a ser adultos. Y nosotros no estamos preparados para eso. Nosotros no tenemos ni siquiera dentro de las cárceles un programa que ayude o que vaya separando esos depredadores sexuales. Amén de que el registro de agresores sexuales no es privado, perdón, no es público, es privado, y que la ciudadanía muchas veces no tiene conocimiento de quién es el vecino, quién es el compañero que tiene al lado, si fue condenado por agresor sexual. Entonces, si desde ahora no se trabaja de manera integral, prevención, docencia en las escuelas, imponer sanciones de verdad que sean proporcionales al daño causado, yo creo que el escenario que tenemos como país en materia de niñez es bastante incierto y va a ser muy doloroso, y que ni siquiera contamos con un programa de salud mental gratuito, público, como una política de Estado para esos menores que han sido abusados. Entonces, no creo que tengamos un futuro o un escenario prometedor en cuanto a protección y prevención de la niñez. Y mientras sigamos, licenciada, con mujeres que vayan a presentar denuncia contra su pareja por agresión y que ella misma sea la que tenga que entregarle un papel al agresor, no estamos haciendo absolutamente nada. Así es. Esa es una realidad de nuestro país, del sistema. Emiten las medidas de protección y algunas veces, porque creo que es una práctica que me parece que en algunas secciones del Ministerio Público no la están dando, pero hay otras en las que le emiten la medida de protección y es la víctima la que tiene que hacer efectiva la medida de protección para que el agresor se notifique. De verdad que son cosas que no se pueden entender sencillamente. Bueno, licenciada, ¿qué nos queda hacer para que estos casos se manejen de manera correcta? Vemos el caso de la niña Aderlín, 8 meses desaparecida, no se quisieron ver algunas cámaras, después dicen que sí, pues que todo está en el proceso. Es decir, el trabajo del fiscal, más allá de que si tiene la voluntad o no, tiene que realizar su trabajo, porque para eso se le paga. No es que yo tengo que estar aquí voluntariamente, no. Aquí uno recibe un salario y uno tiene que hacer su trabajo, que para eso se le paga. A los fiscales se les paga. Yo no creo en la voluntad, porque tiene que hacer un trabajo, sino que se vaya de allí, licenciada, y que vaya a hacer lo que le gusta hacer, no que esté obligado, porque para eso se le destina un salario. No creo que tenga que ser más allá de la voluntad ya tiene que estar hecha cuando decidió estudiar esto. Licenciada Ayar, ¿existe un protocolo, existe un alineamiento de las funciones a cumplir de los fiscales? ¿Puede ser sancionado y por quiénes?
claro que sí, puede ser sancionado. Lo que pasa es que lastimosamente nosotros tenemos un desconocimiento natural sobre eso y mucha gente no lo sabe. Yo puedo quejar a un fiscal porque yo considero que existe un mal manejo en cuanto a determinado procedimiento. Y ustedes mencionaron el caso de un fiscal que fue sancionado por un juez de garantía porque verdaderamente no había realizado una investigación objetiva. Entonces, por supuesto que pueden ser sancionados, porque acuérdense que ellos tienen funciones, funciones de procedimiento en cuanto al código procedimental, funciones que el Ministerio Público, la misma Constitución le otorga. Entonces, por supuesto que pueden ser sancionados, pero nosotros aquí, en nuestro país, no acostumbramos a ejercer ese derecho. Entonces, y yo estoy de acuerdo con lo que comentaban hace un momento en cuanto a la voluntad o no de los fiscales. Ustedes recordarán el caso del joven Miguel Almanza, un joven en que el caso de Colón, los chicos del caso del búnker, lastimoso y Sí, doloroso, como a una persona inocente se le sometió a ese escarnio de detención provisional por un error, por un error, entre comillas, por parte del Ministerio Público. Si me preguntan a mí, era la primera persona que tenían para salir del escenario. Si no hubiese sido por la ciudadanía que estaba verdaderamente comprometida y sabía que el joven no había cometido el hecho, nosotros tuviéramos a una persona condenada inocente. Eso es una realidad, aclaro. sí. Entonces, sobre eso tenemos que trabajar. Estoy de acuerdo. Tienen sus funciones, tienen que cumplirlas porque los funcionarios públicos son responsables ante la ley por la omisión también, es decir, por la falta en el ejercicio de sus funciones. Entonces, yo creo que es tiempo ya de mirar con lupa, modificar o reestructurar o robustecer todo lo que haya que hacer en materia de investigación, tomar los correctivos necesarios y sancionar a quien se tenga que sancionar. Panamá no se puede permitir más Lina, más Aderlí, ningún otro niño y niña más abusada, violentada y mucho menos secuestrada. Eso tiene que cambiar ya. Bien, Suki Yar, abogada, un placer tenerla esta mañana con nosotros hablando sobre este interesante tema.